Y me da mucho gusto que esté aquí en el estudio esta tarde mi amigo, mi tocayo, Rodrigo Pérez Alonso, de Techonomics. ¿Cómo estás, Muy querido bien, tocayo? ¿tú qué tal? Es un gusto estar aquí de nuevo y por supuesto pues con la audiencia. Pues fíjate que el día de hoy me gustaría hablar de un tema que hemos venido hablando pues a lo largo de todas estas semanas, que es la renegociación del TLC. Ya habíamos hablado de los, digamos que los trastornos mentales de Trump y cómo pues corta la negociación a efecto de pues tal vez dotarle de mayor herramienta a sus negociadores o quitarles herramientas, porque igual no tiene una estrategia fija. Pero lo interesante es justamente una nota que tú acabas de dar, es que ahora sí está moviendo ya las tasas de interés y por supuesto, más bien, perdón, el cambio de peso contra el dólar. Y eso pues obviamente tiene un efecto bastante importante en las industrias, distintas industrias en México. La realidad es que ayer justamente compareció el secretario de Economía en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del informe del presidente Peña Nieto. Y pues obviamente el tema caliente era justamente este de la renegociación del TLC. Lo que te puedo decir es que seguramente ya lo han abordado en estos espacios, es que el secretario creo yo que cada vez tiene mayor la preocupación, aunque no lo puede demostrar por obvias razones, que el TLC no se logre, la renegociación no se logre, y lo que hemos estado escuchando a lo largo de estas últimas semanas por parte del secretario, tanto Videgaray como el secretario de Economía, es que pues no hay que preocuparse tanto si no es que se logra esta renegociación. Y eso en sí mismo pues habla de que están verdaderamente preocupados, ¿no? Aunque ellos no pueden manifestar esa preocupación abiertamente, porque justamente los mercados se mueven, tú lo sabes muy bien, los mercados tanto de divisas como los mercados de acciones, etcétera, se mueven con cualquier estornudo de un funcionario público de esta envergadura, ¿no? Y entonces, ante esa disyuntiva, pues falta preguntar qué sigue ante esta renegociación, y es justamente la quinta ronda de negociaciones de este TLC, pero lo interesante es que, de nuevo, otra señal, es que pospusieron, digamos que la quinta ronda hacia principios de noviembre para darles tiempo de negociar internamente, es decir, no en forma oficial en las mesas ya sentados, sino internamente en las tres partes, qué van a hacer con los temas más álgidos de esta renegociación. Entre ellos, por supuesto, pues el tema del automotriz, el tema de la manipulación de la moneda, que no es un tema que para efectos de México nos preocupe, porque al final el Banco de México no fija las tasas, o más bien no fija el tipo de cambio, sino que es una banda libre, en otras palabras. Y otros temas por ahí que, pues, por ejemplo, la cláusula de que está proponiendo Estados Unidos, que cada 5 años venza el TLC y se tenga que renegociar, lo cual, por supuesto, pues dota de mucha incertidumbre jurídica y mucha incertidumbre económica a los actores que vienen a invertir a México o las cadenas productivas que se están conectando en esta región de Norteamérica. Así que es pues un tema bastante álgido. Yo creo que estamos acercándonos a una etapa en donde se está poniendo crítico esto, y sobre todo hay que leer mucho entre líneas de lo que dicen los funcionarios públicos, sobre todo cuando manifiestan esta preocupación entre líneas, manifestándola, como bien te dije, de una forma que tal vez crean ellos que no están haciendo preocupar a los mercados, pero la realidad es que todos sabemos Estados Unidos bajo qué postura está negociando, una postura bastante agresiva, y yo creo que al final una de esas para que Trump tenga la última llamada y decir, no, nos salimos o nos quedamos, ¿no? Claro, y es que además entender que le están hablando a distintas audiencias, ¿no? Por un lado justamente a los mercados, pero por el otro también tienen que establecer posturas que les den margen de negociación con respecto a Estados Unidos. Es decir, cuando coincido contigo en que cuando se menciona que no sería el fin, hemos visto declaraciones en cuanto a que 40% de lo que exporta México a Estados Unidos, que hoy en los datos de la balanza comercial pues le estamos exportando el 80% del total, del 100% de lo que México envía en mercancías fuera de las fronteras. Bueno, pues evidentemente pues se tiene que, digamos, como punto de negociación, tú no puedes decir pues dependo totalmente de ti, y si se rompe la negociación
pues estaremos en problemas severos, ¿no? Tendrás que decir, para poder negociar y decir, tengo otras opciones, que hay otros mercados en los que podemos diversificar, que no va a ser tan terrible, que México tiene el mercado doméstico, etcétera, porque eso te da margen en la mesa de negociación con Robert Lighthizer de decir, bueno, pues si se termina, ni modo, tenemos algunos, por eso se habla del famoso plan B, pero sin duda sería un impacto significativo. Y por el otro lado, al mismo tiempo, pues hacia los mercados, tienes que mandar señales de que México tiene algo más allá del Telecán, que sin embargo, pues ya lo hemos visto, Standard & Poor's ha mencionado que si se termina el acuerdo, pues habría una degradación de la calificación de deuda soberana de México, pero también es cierto apostar a la otra parte, que es la presión que hoy se está ejerciendo sobre el gobierno de la Unión Americana. Ayer trascendía que en una reunión con senadores, Donald Trump les decía, no se preocupen, cuando digo que nos vamos a salir es una táctica de negociación para lograr un mejor acuerdo, pero es justamente tan ambivalente el liderazgo de Trump, como ya lo contamos desde la semana pasada, que no se puede saber si está engañando a los legisladores de su partido, a los senadores, y si se trata de una táctica, pero más bien para apaciguarlos, o si se trata de una táctica de negociación. La impresión que tengo, digamos, pues con todas las entrevistas y los datos que tenemos es que racionalmente tendríamos que llegar a buen puerto. Habrá mucha presión sobre el propio Donald Trump, pero eventualmente podría estar arrinconado y responder, digamos, en un escenario donde nada gana. Paul Krugman, el premio Nobel 2008, escribía que la prueba del rechazo al Obamacare, que ha dañado a millones de estadounidenses porque no hay otra opción y están perdiendo su seguridad social, pues da cuenta que a Donald Trump no le interesa necesariamente, o no está dentro de su cálculo, el generar daños a millones de personas, que sería el caso si se acaba el Telecán. Así es, y yo creo que al final esta negociación, como bien dices, son tácticas tal vez, pero cuando estás con un narcisista empedernido, pues es difícil saber si es verdaderamente una táctica o es que por el propio impulso que tiene incluso en sus redes sociales, él quiere al final negociar bajo sus propios términos y no bajo los cuales le impongan otros países como México y Canadá o su propio equipo negociador. Lo importante aquí, creo yo, es que los tiempos políticos se están acercando cada vez más, sobre todo en México y en Estados Unidos con las intermedias del Congreso, etcétera, y en México, por supuesto, con las presidenciales, y esto complicaría aún más esta negociación. ¿Por qué pusieron esta tabla de tiempos para negociar? Porque justamente les preocupa a los funcionarios públicos, a los negociadores, que se contamine esta negociación a través de las campañas políticas que siempre se vuelven, pues digamos que puro dogma, a veces hasta populista, y entonces se contaminan este tipo de negociaciones. Y mencionabas algo también bastante interesante, la diversificación, digamos que el escenario B en el cual se cayera, digamos, esta negociación del TLC y no existiera entonces el TLC per se, nos tendríamos que ir a las reglas del WTO, perdón, en inglés, que es la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que determinan para México tarifas bastante más favorables que para Estados Unidos. Sí, que andan por ahí del 2.5 versus el 7 que le podrían poner México. Ahora a Estados Unidos. Pero ¿sabes qué pensaba en ese escenario? Que finalmente si Donald Trump, que es un hombre que se ha salido del Acuerdo de París, que ha roto el Acuerdo de Irán, que ha ido en contrasentido, pues no tendrá el menor problema en no respetar las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Y para cuando se resuelva en paneles, si es que Estados Unidos no se sale, pues habrán pasado, como lo estamos viendo en el caso del atún, 10, 15 años y el daño está hecho, ¿no? Bombardier es un buen ejemplo de Canadá, que le impusieron una tarifa en sus jets Serie C de casi 300%, y Bombardier mejor escogió aliarse con Airbus, porque de otra forma, para cuando se resuelva el asunto, para efectos prácticos, Bombardier habrá tenido que asumir una pérdida importante. Y además, bueno, el divorcio también, digamos que el Mexit, ¿no? El TLC éxito, como se le quiera decir, el divorcio de industrias como la automotriz, pues va a ser muy fuerte para tanto para México como Estados Unidos. Por ahí había leído una cifra que alrededor de 30 países, más o menos, porque no la tengo aquí exactamente, pero alrededor de 30, estados de la Unión Americana dependen en el primero o segundo lugar de México como su país principal exportador. Sí, de hecho, por ejemplo, las dos principales economías estatales, California y Texas, tienen en México su principal mercado de exportación. Luego está Nuevo México y Arizona, y luego hay 21 estados que somos el segundo mercado más importante, y más de 20 que tienen superávit comercial, que eso también es ahora que Donald Trump
pone mucho énfasis en el déficit comercial como un objetivo del Telecán, pues resulta que México, o más bien Texas, tiene un superávit de más de 8,000 millones de dólares el año pasado, 8,400 millones de dólares, que nos habla de una interdependencia económica que no será sencilla romper. Así es, ese divorcio va a ser complicado. Yo creo que en dado caso de que salga este plan B, por así decirlo, pues va a ser complicado. Y como te decía, al final la diversificación, ¿hacia dónde diversificas? No hay país en el mundo con el que tengamos mayor comercio internacional que con Estados Unidos. Y por ahí tenía alguna discusión de, bueno, pues siempre está el Mercosur y está Europa. Sí, pero eso, para llegar a los niveles que tenemos de comercio con Estados Unidos, van a tener que pasar muchos años, y también pasar y eliminar muchas barreras que por sí ya existen, digamos que con Mercosur y otras regiones, ¿no? Sí, además que uno ve, por ejemplo, Brasil y Argentina, pues prácticamente Son Brasil está saliendo de ¿no? la recesión, ¿no? Así es. Es decir, ni siquiera es que la demanda agregada, supongamos que tuviéramos libre comercio con ellos y una relación muy fluida en términos comerciales, pues no alcanzarían a comprar ni una décima parte de lo que Estados Unidos hoy absorbe de las exportaciones mexicanas. Tocayo, como siempre, un gusto. Gustazo. Gracias por estar aquí. Cómo no, gustazo. Vamos a hacer un